11 personas, 9 adultos, 2 menores de edad, 8 armas largas, una pistola, 4 aditamentos capaces de convertir un fusil en una plataforma para lanzar proyectiles, 35 cargadores, 2 cintas eslabonadas, 517 cartuchos, chalecos, equipo táctico, dosis de droga y una cantidad de ponchallantas suficiente para convertir una carretera en una trampa. Todo apareció en un mismo operativo. Todo estaba concentrado en La Piedad, Michoacán, una ciudad levantada justo donde dos estados se observan frente a frente, separados apenas por el cauce del río Lerma. De un lado, Michoacán, del otro, Guanajuato. En medio, carreteras, puentes, caminos secundarios, entradas rurales, brechas y una frontera estatal que durante años ha sido utilizada por familias, comerciantes, transportistas, productores agrícolas y también por hombres que necesitan desaparecer de una jurisdicción para aparecer segundos después en otra. La noticia oficial fue breve: 11 detenidos, 2 de ellos menores, un arsenal asegurado, ningún grupo criminal confirmado, ningún alias revelado, ningún vehículo mencionado, ninguna explicación pública sobre lo que estaban haciendo juntos. Pero, detrás de esas pocas líneas quedó flotando una pregunta mucho más grande. ¿Qué hacían 11 personas reunidas con armamento suficiente para sostener un combate prolongado? Porque nadie carga 4 aditamentos lanzagranadas para sentirse seguro. Nadie transporta 2 cintas eslabonadas y más de 500 cartuchos para resolver una discusión. Nadie lleva decenas de ponchallantas si espera regresar tranquilamente por la misma carretera. Aquello no parecía el equipaje de una banda improvisada. Parecía la carga de un grupo que se preparaba para algo. Tal vez para moverse, tal vez para custodiar un cargamento, tal vez para entrar en territorio enemigo, o quizá para enfrentar a cualquiera que intentara detenerlo. Lo único comprobado es que las autoridades llegaron antes. Y cuando los soldados y policías terminaron de revisar el equipo, encontraron material suficiente para imaginar el enfrentamiento que, al menos ese día, no ocurrió. Esta es la reconstrucción dramatizada de las horas anteriores, del operativo y de lo que vino después. Una historia elaborada a partir de los datos conocidos y de las preguntas que el informe oficial todavía no responde. La Piedad no necesita una muralla para ser frontera. La ciudad se extiende a un lado del río Lerma. Al otro lado comienza Santa Ana Pacueco, Guanajuato. Para quien no conoce la zona, ambas manchas urbanas pueden parecer una sola. Las calles, los comercios, las gasolineras, las bodegas y los talleres se conectan como si la división estatal fuera únicamente una línea dibujada en un mapa. Pero para las autoridades esa línea cambia muchas cosas. Cambia quién puede perseguir, quién debe informar, quién tiene jurisdicción, quién recibe una denuncia, quién procesa a un detenido. Para las organizaciones criminales también cambia las reglas. Cruzar un puente puede significar abandonar un municipio y entrar en otro. Tomar una salida puede convertir una persecución estatal en un problema de coordinación interestatal. En la reconstrucción de esta historia, esa característica explica por qué un grupo armado habría escogido la zona para reunirse. No porque La Piedad estuviera aislada, sino precisamente porque estaba conectada. Desde allí podían tomar caminos hacia Zamora, Yurécuaro, Numarán, Pénjamo, Abasolo o Irapuato. Podían desplazarse hacia el interior de Michoacán o internarse en Guanajuato. Podían cambiar de dirección sin recorrer grandes distancias. Era una ubicación útil para esconderse, pero también para mover hombres. La tarde anterior al operativo, el calor habría comenzado a ceder lentamente sobre los techos de lámina y las paredes de concreto. En una calle cualquiera, un vehículo se habría detenido sin llamar demasiado la atención. No sabemos qué modelo era. No sabemos cuántas unidades utilizaban. Las autoridades no informaron vehículos asegurados. Por eso, en esta reconstrucción, la escena no pretende establecer un dato sino imaginar una posibilidad coherente con el número de personas detenidas. 11 personas difícilmente llegan juntas caminando. Tampoco transportan 8 armas largas, una pistola, decenas de cargadores, cintas de munición, equipo táctico y ponchallantas en una mochila ordinaria. El material tuvo que llegar de alguna manera, quizá distribuido, quizá escondido, quizá dentro de compartimientos cubiertos con cobijas, cajas o costales. En uno de los posibles puntos de reunión, un hombre habría revisado el exterior antes de permitir que descargaran el equipo. No era necesario gritar. Los grupos armados que sobreviven durante algún tiempo aprenden a comunicarse con señales simples. Una mirada hacia la esquina, una mano levantada, una llamada de pocos segundos, una puerta que se abre, otra que vuelve a cerrarse. Métanlo todo.
Rápido. La frase es ficticia, pero el volumen del aseguramiento permite reconstruir una operación logística. Primero habrían entrado los fusiles. 8 armas largas. El informe público no precisó modelos ni calibres. No sabemos si eran fusiles de plataforma AK, AR, armas de uso militar o una combinación de diferentes sistemas. Después habría aparecido la pistola, un arma secundaria, menor en tamaño, pero útil para quien necesitara moverse sin cargar un fusil a la vista. Luego los cargadores, 35, algunos posiblemente llenos, otros preparados para ser abastecidos. Después, los 517 cartuchos .5 centenares de pequeñas piezas de metal que, colocadas una detrás de otra, representaban minutos de fuego sostenido. No era una cantidad infinita, pero sí demasiado para una reunión casual. Entonces habrían descargado las 2 cintas eslabonadas. Las cintas de munición suelen asociarse con armas automáticas alimentadas de manera continua. Sin conocer los calibres ni el arma compatible, no es posible asegurar para qué serían utilizadas, pero su sola presencia elevaba el nivel del hallazgo. No se trataba únicamente de hombres con rifles. Había material relacionado con una capacidad de fuego más pesada, y todavía faltaba revisar las 4 piezas más inquietantes. Los aditamentos lanzagranadas. No eran granadas. No había confirmación de proyectiles explosivos. Eran accesorios diseñados para acoplarse a armas y lanzar municiones especiales. Sin los proyectiles correspondientes, podían ser inútiles. Con ellos, podían cambiar completamente el equilibrio de un enfrentamiento. 4 aditamentos, no 1, 4. El número sugería que, por lo menos en intención, el grupo quería que varios de sus hombres tuvieran esa capacidad. Uno de los más jóvenes habría observado el equipo con una mezcla de curiosidad y miedo. 2 de los 11 detenidos eran menores de edad. No conocemos sus edades exactas. No sabemos si habían sido reclutados, si acompañaban a familiares, si realizaban funciones de vigilancia o si cargaban armas. Pero su presencia abre otra dimensión de la historia. Mientras los adultos revisarían cargadores y chalecos, los adolescentes podrían haber estado esperando instrucciones que tal vez ni siquiera comprendían por completo. En esta reconstrucción, uno de ellos pregunta: ¿vamos a salir hoy? Nadie le responde de inmediato. Un hombre mayor ajusta una correa, otro coloca paquetes dentro de una mochila, un tercero revisa su teléfono. Tú nomás haces lo que te digan. La escena es ficticia. El problema que representa, Nomto, 2 menores terminaron dentro de una operación en la que fueron asegurados fusiles, municiones y aditamentos lanzagranadas. Eso significa que, cualquiera que fuera su función, estaban expuestos a una estructura armada capaz de convertirlos en participantes, víctimas, o ambas cosas al mismo tiempo. A pocos metros otro hombre habría abierto una bolsa con equipo táctico, chalecos, fundas, correas, quizá placas, quizá guantes, quizá radios. El informe solo habló de equipo táctico sin detallar todas las piezas. Lo que sí confirmó fueron las ponchallantas, artefactos metálicos diseñados para caer sobre el pavimento con una punta orientada hacia arriba, sin importar cómo sean arrojados. Una herramienta empleada para detener patrullas, bloquear vehículos o cortar una persecución. No necesitaban ganar un enfrentamiento, solo necesitaban conseguir segundos. Una llanta dañada, una patrulla obligada a frenar, un convoy dividido, una salida que quedaba libre. Alguien habría contado las bolsas. ¿Estas van adelante? ¿Todas? Todas. El grupo no sabía que las autoridades también se estaban moviendo. Mientras ellos posiblemente organizaban el equipo, en otro punto comenzaban a cruzarse reportes. La operación oficial involucró al ejército mexicano y a las policías estatales de Michoacán y Guanajuato, 3 fuerzas distintas. Eso indica que no se trató únicamente de una patrulla que encontró armas por accidente. Para que elementos de ambos estados participaran junto con militares, tuvo que existir algún grado de coordinación. Tal vez una denuncia, tal vez información de inteligencia, tal vez el seguimiento de personas o vehículos, tal vez un reporte ciudadano. El origen preciso no fue revelado. En la reconstrucción, la primera señal llega mediante una llamada. No una llamada espectacular, no un informante hablando desde una cabina oscura. Solo una voz que entrega datos breves. Movimiento inusual, personas armadas, una ubicación, quizá una descripción, quizá una hora. El receptor no discute. Anota, pregunta 2 veces. Luego termina la comunicación. La información comienza a subir por la cadena.
Un policía estatal consulta reportes anteriores. Un mando revisa si existen operativos cercanos. Alguien pregunta si hay unidades disponibles. Otro solicita verificar la zona sin intervenir. En Guanajuato se comparte una alerta. En Michoacán se prepara una respuesta. El ejército recibe la información y la posibilidad de un simple patrullaje cambia de naturaleza. 11 personas no habían sido confirmadas todavía, tampoco el arsenal. Pero la sospecha de un grupo armado cerca de una frontera estatal era suficiente para evitar improvisaciones. En esta reconstrucción, un mando advierte: nadie entra solo. Si están armados, esperamos a cerrar las salidas. La prioridad no era disparar, era controlar. Impedir que el grupo se dispersara entre calles, caminos y puentes. Evitar que cruzara hacia otra jurisdicción. Evitar que los civiles quedaran atrapados. Y sobre todo, evitar que aquellas ponchallantas terminaran sobre la carretera. En el otro bando, mientras tanto, los teléfonos comenzaban a guardar silencio. Alguien habría ordenado reducir comunicaciones. Otro habría mirado hacia el exterior. Quizá notó un vehículo pasar 2 veces. Quizá vio a un desconocido estacionado. Quizá no observó absolutamente nada. Las operaciones más efectivas suelen comenzar sin sirenas, sin helicópteros, sin disparos, con hombres que esperan, con patrullas que se colocan lejos, con unidades que ocupan salidas sin anunciarse, con mapas abiertos sobre el cofre de una camioneta. Los agentes de Michoacán conocían los caminos del lado estatal. Los de Guanajuato podían cerrar las rutas hacia su territorio. Los militares aportarían capacidad para enfrentar armamento de alto poder. La frontera que servía para escapar comenzaba a cerrarse. La mañana del 15 de julio habría comenzado como cualquier otra. Comercios abriendo, motocicletas cruzando calles, camiones de carga avanzando hacia las carreteras, personas caminando sin saber que, en algún punto del municipio, 11 individuos estaban a minutos de ser interceptados. En esta reconstrucción, el despliegue no inicia con una columna de vehículos entrando a toda velocidad. Comienza con posiciones. Una unidad estatal se mantiene cerca de una salida. Otra espera en dirección contraria. Los policías de Guanajuato vigilan los accesos que conducen hacia su territorio. Los soldados avanzan en el centro de la formación. No hay certeza sobre la reacción del grupo. Las armas largas cambian cualquier procedimiento. Los aditamentos lanzagranadas, aún sin municiones confirmadas, obligan a considerar el peor escenario. Los 517 cartuchos indican que los sospechosos podían responder durante más tiempo del que dura una detención ordinaria. Las cintas eslabonadas sugieren que podía existir un arma de mayor capacidad, aunque el informe no explicó si fue localizada. Nadie podía asumir que todos se rendirían. En una de las unidades, un elemento revisa su chaleco. Otro comprueba la comunicación. Equipo 1 listo. Equipo 2 en posición. Guanajuato confirma cierre. Recibido. Los diálogos son recreados. La tensión que acompañaría a una operación de este tipo resulta inevitable. Los agentes tenían que acercarse lo suficiente para detenerlos, pero no tanto como para perder capacidad de reacción. Tenían que distinguir a los sospechosos de los civiles. Tenían que bloquear las salidas sin provocar que el grupo se sintiera rodeado antes de tiempo. Y debían considerar a los 2 menores, aunque probablemente todavía no conocían su presencia. Dentro del posible punto de reunión, uno de los hombres habría recibido un mensaje. No sabemos si existió, pero todo grupo en movimiento depende de información. Una persona que observa una carretera, alguien que pregunta por retenes, un contacto que avisa si hay patrullas. En esta reconstrucción el mensaje es breve. Hay movimiento. El hombre levanta la mirada. Guarden eso. Otro pregunta. ¿Qué pasó? No sé, pero guarden todo. En segundos la normalidad se rompe. Los cargadores desaparecen dentro de bolsas. Los fusiles son levantados del piso. El equipo táctico se distribuye. Los menores miran a los adultos buscando una explicación. Uno de ellos recibe la orden de permanecer atrás. El otro toma un teléfono. La primera reacción no necesariamente sería combatir. Los grupos armados también huyen. A veces abandonan armas. A veces se mezclan entre viviendas. A veces tratan de cruzar una carretera antes de que el cerco termine de cerrarse. Las ponchallantas probablemente estaban allí para ese momento. Si conseguían salir, podían lanzarlas detrás. Las patrullas perderían velocidad. Los sospechosos ganarían distancia. Pero el operativo coordinado buscaba impedir exactamente eso. En esta dramatización, una unidad militar aparece en el punto de salida antes de que el grupo complete el movimiento. No entra disparando. Se coloca, bloquea. Del lado contrario surge una patrulla estatal, luego otra.
La ruta hacia Guanajuato también está vigilada. Por primera vez, los 11 entienden que no se trata de un recorrido de rutina. Están cerrados. Uno de los hombres se asoma. Ve uniformes, ve armas. Ve vehículos colocados en ángulos que cortan el paso. Regresa. Ya nos cayeron. El silencio dura apenas un segundo. Después todos hablan al mismo tiempo. ¿Por dónde? Por los dos lados. ¿Cuántos? No sé. ¿Y la salida de atrás? También hay movimiento. Un hombre toma uno de los fusiles. Otro abre una bolsa. Alguien busca los cargadores. La presencia de armas no significa que fueran utilizadas. El reporte disponible no habla de enfrentamiento, heridos ni personas abatidas. Por eso, el momento central de esta reconstrucción no es una balacera. Es la decisión de no iniciar una. Un disparo habría cambiado todo. 8 armas largas contra soldados y policías colocados en diferentes posiciones. Munición suficiente para convertir la calle en una zona de combate. Civiles alrededor. 2 menores en medio. 4 aditamentos lanzagranadas cuyo nivel real de operatividad se desconocía. El primer hombre que levantara el fusil podía provocar una respuesta inmediata. En el exterior, una voz amplificada ordena: salgan con las manos visibles. Dentro, nadie se mueve. Están rodeados. Dejen las armas y salgan uno por uno. Los minutos se alargan. Un soldado mantiene la mira sobre una entrada. Un policía observa una ventana. Otro vigila los techos. Nadie sabe si hay más personas. Nadie sabe si existe una salida oculta. Nadie sabe si los sospechosos ya colocaron ponchallantas. En el interior, un adulto mira a los menores. Por primera vez, el arsenal parece menos una fuente de poder y más una condena. Las armas que minutos antes podían intimidar a cualquiera, ahora multiplican los delitos que deberán enfrentar. Cada cargador suma evidencia. Cada cartucho cuenta. Cada accesorio será fotografiado, embalado y analizado. Alguien propone escapar por la parte trasera. Otro lo detiene. No hay salida. Podemos brincar. ¿Y luego qué? Está lleno de gente afuera. Un tercer hombre observa los aditamentos lanzagranadas. Sin munición explosiva visible, no ofrecen una solución. Disparar un fusil tampoco garantiza escapar. Los elementos están cubiertos. Las salidas están cerradas. Y el grupo no sabe cuántas unidades esperan más allá. Afuera llega la segunda orden. Armas en el suelo. Uno de los menores comienza a respirar con rapidez. No llegó allí imaginando terminar frente a soldados. Quizá le habían prometido dinero. Quizá protección. Quizá pertenencia. Quizá no le explicaron nada. Ahora está atrapado junto a hombres que deben decidir si rendirse o usarlo como parte de una retirada imposible. Esta reconstrucción elige el desenlace compatible con el informe. No se reportaron muertos ni heridos. El primer fusil cae al suelo. El golpe metálico se escucha dentro del inmueble. Después cae otro. Uno de los adultos levanta las manos. Vamos a salir. Uno por uno, responde la voz exterior. Sin armas, manos arriba. La puerta se abre, sale el primero. Camina lentamente. Los elementos le ordenan colocarse boca abajo. Después aparece el segundo. Luego un tercero. Cada salida aumenta la tensión porque nadie sabe cuántos quedan dentro. 4, 5, 6. Cuando aparece uno de los menores, los agentes ajustan el procedimiento. No deja de ser una persona detenida dentro de un operativo con armamento. Pero su edad obliga a un tratamiento legal diferente. Sale el segundo menor. Después continúan los adultos. 8, 9, 10. 11. Los agentes esperan. No entran de inmediato. Podría haber una persona escondida. Podría existir un arma colocada detrás de una puerta. Podría haber sustancias peligrosas. Podría quedar alguien en el techo. El grupo de revisión avanza únicamente cuando las 11 personas están controladas. Primero inspeccionan accesos, después habitaciones. Finalmente comienzan a identificar el material. Un soldado ve los fusiles. Tenemos armas largas. Otro encuentra los cargadores. Hay más equipo. Una bolsa es abierta. Aparecen cartuchos. Luego otra. Más munición. En una superficie se observan los aditamentos. Revisa esas piezas. Las colocan separadas. 1, 2, 3, 4. A simple vista, el hallazgo ya supera lo que podría considerarse posesión individual. La inspección continúa. 35 cargadores. 2 cintas eslabonadas. Equipo táctico. Dosis de droga. Ponchallantas. Los agentes comienzan a comprender la dimensión del operativo. No habían detenido únicamente a 11 personas. Habían desactivado una concentración de armamento que, si hubiera sido movilizada, podía sostener una acción violenta de consecuencias impredecibles. No sabemos si existía un objetivo.
No sabemos si pretendían proteger territorio. No sabemos si acababan de llegar o estaban a punto de salir. Pero el material estaba reunido y la capacidad estaba allí. En esta reconstrucción, uno de los mandos pregunta, ¿cuántas largas? 8. ¿Cortas? 1. Munición, todavía contando. ¿Granadas? El elemento observa los accesorios. Aditamentos. 4. Proyectiles no he visto. Y cuando aparece un operativo, el menor ya está dentro de una habitación con adultos armados, sin una salida real. La detención puede haber evitado que avanzara hacia una participación más violenta. Pero también marca el inicio de otro proceso. Las autoridades deben investigar si fue reclutado, si recibió amenazas, si actuó voluntariamente, si existe una red que busca jóvenes en colonias, escuelas o comunidades, porque detener a un adolescente sin identificar quién lo incorporó deja intacto el mecanismo que producirá al siguiente. La presencia de menores también genera una pregunta incómoda para los adultos detenidos. ¿Eran compañeros? ¿Eran ayudantes? ¿Eran escudos? ¿Eran reemplazos? ¿Eran aprendices de una estructura que necesitaba nuevas personas para cubrir bajas y detenciones? En nuestra dramatización, uno de los adultos escucha que los jóvenes están siendo separados. Por primera vez baja la cabeza. Tal vez es familiar de uno. Tal vez lo llevó. Tal vez le dijo que nada iba a ocurrir. Ahora sabe que no puede protegerlo. No de la investigación, no de las fotografías, no de las consecuencias. En otra parte, una familia recibe una llamada. No sabe todos los detalles, solo escucha que el joven está detenido, que hubo armas, que debe acudir una autoridad especializada. La madre pregunta si está herido. Le responden que no. Pregunta qué hacía allí. Nadie puede explicarlo. La noticia en internet dice arsenal, dice lanzagranadas, dice grupo armado. La familia reconoce la edad, la ropa o una referencia. El teléfono comienza a llenarse de mensajes. ¿Es él? Dicen que lo agarraron. ¿Qué estaba haciendo? La casa se convierte en otro escenario del operativo. Uno que no aparece en las fotografías. Uno donde nadie porta armas, pero todos reciben el impacto. La madre recuerda los cambios de las últimas semanas. Llegadas tarde. Dinero que no podía explicar. Nuevos contactos, silencios, un teléfono siempre boca abajo. Quizá señales reales. Quizá detalles que ahora parecen señales porque la detención lo cambió todo. La reconstrucción no busca justificarlo. Busca mostrar el mecanismo. Las organizaciones no siempre reclutan con amenazas directas. A veces reclutan ofreciendo una identidad. En comunidades donde el empleo es limitado y el poder armado se exhibe diariamente, un adolescente puede confundir miedo con respeto. Puede creer que portar un radio lo vuelve importante, que acompañar a hombres armados lo protege, que recibir dinero rápido demuestra inteligencia. Hasta que llegan los soldados, hasta que las armas quedan sobre el piso, hasta que descubre que quienes prometían cuidarlo tampoco pueden salvarse. 4 aditamentos lanzagranadas. Esa es la cifra que convirtió el operativo en una noticia nacional. No significa que las autoridades encontraran 4 lanzadores independientes cargados y listos para disparar. El término aditamento sugiere accesorios que pueden acoplarse a determinadas armas. El informe inicial tampoco confirmó granadas o proyectiles compatibles. Aún así, 4 piezas representan una intención. ¿Por qué reunir varias? La primera posibilidad es que fueran trasladadas hacia otra célula. La segunda, que estuvieran destinadas a equipar distintos fusiles. La tercera, que formaran parte de un depósito temporal. La cuarta, que el grupo se preparara para una operación en la que anticipaba vehículos blindados, posiciones protegidas o presencia de fuerzas de seguridad. Ninguna hipótesis ha sido confirmada, pero todas explican por qué las autoridades deberán rastrear el origen del material. Un aditamento de ese tipo no aparece en cualquier mercado legal. Su procedencia puede conducir a rutas de tráfico de armas, robos, desvíos o compras clandestinas. Los números de serie, marcas, modificaciones y desgaste pueden ofrecer pistas. ¿Llegaron juntos? ¿Fueron adquiridos en momentos diferentes? ¿Habían sido utilizados? ¿Eran funcionales? ¿Tenían piezas faltantes? ¿Correspondían a los fusiles asegurados? El dictamen técnico puede separar la apariencia del peligro real, pero incluso si no estaban listos para disparar, su posesión dentro de un grupo con 8 armas largas y cientos de cartuchos no es un detalle menor. En esta reconstrucción, el encargado del armamento era uno de los 9 adultos. No necesariamente el líder. Podía ser un responsable logístico,
El hombre que conoce calibres, que distribuye cargadores, que revisa piezas, que decide qué arma recibe cada integrante. Antes del operativo, habría colocado los 4 aditamentos aparte. Quizá esperaba instrucciones. Quizá nadie dentro del grupo sabía operarlos. Quizá pertenecían a otra persona. Cuando los agentes entraron, él comprendió que esas 4 piezas atraerían más atención que las dosis de droga. Los investigadores también lo sabían. Una célula dedicada únicamente a vender pequeñas cantidades de narcóticos no suele necesitar 4 aditamentos lanzagranadas. El equipo sugería una función armada: protección, disputa territorial; custodia, ataque, traslado de alto riesgo. La droga encontrada podía ser parte de la actividad del grupo, consumo individual o mercancía destinada a distribución. Pero las armas dominaban la escena. También las ponchallantas juntas. Ambas evidencias dibujaban una organización preparada para moverse en un entorno hostil. Las armas para responder, las ponchallantas para escapar, los chalecos para resistir, los cargadores para prolongar el fuego, las cintas eslabonadas para alimentar una capacidad automática, los aditamentos para elevar el nivel de ataque. No era necesario que todo funcionara perfectamente para que el conjunto resultara alarmante. La intención logística estaba allí. En algún lugar, una persona esperaba noticias. Esta escena es completamente recreada. No aparece en el informe oficial. Pero ningún grupo de 11 personas opera en aislamiento absoluto. Alguien conoce su ubicación. Alguien sabe que se reunieron. Alguien esperaba que se movieran. Podía ser un superior, un proveedor, un contacto, un familiar, un conductor, un vigilante. La caída del grupo abrió un vacío inmediato. A cierta hora debían enviar un mensaje. No llegó. Luego debían confirmar una ruta. Tampoco ocurrió. La persona encargada revisó redes sociales y encontró las primeras fotografías. Armas extendidas. Equipo táctico. La descripción coincidía. 8 armas largas, una pistola, 4 aditamentos. El contacto acercó la imagen. Reconoció una correa, un chaleco, tal vez uno de los fusiles. La operación se había perdido. Ahora debía decidir qué hacer con los demás puntos. Mover personas, vaciar una casa, cambiar teléfonos, suspender reuniones. El operativo de la Piedad podía convertirse en una onda expansiva. Si alguno de los detenidos colaboraba, las autoridades podían avanzar hacia otros inmuebles. Si los teléfonos conservaban ubicaciones, podían aparecer rutas. Si había fotografías, podían identificar vehículos. Si existían transferencias, podían rastrear pagos. Si las armas estaban relacionadas con otros hechos, el caso podía crecer hacia homicidios o ataques. Por eso, después de una detención de este tamaño, ambos bandos se mueven. Las autoridades buscan aprovechar el momento. La organización intenta reducir daños. El tiempo se convierte en una carrera. En esta reconstrucción, un equipo de investigación solicita revisar antecedentes de los detenidos. Otro pide información sobre reportes de armas similares. Un tercero analiza movimientos recientes en la región. Del otro lado, varias cuentas desaparecen. Los teléfonos se apagan. Una persona abandona un domicilio. Otra recibe la orden de no regresar. No sabemos si eso sucedió en La Piedad, pero es el tipo de reacción que los investigadores tratarían de detectar, porque los operativos no terminan cuando se cierra la puerta del vehículo oficial. A veces comienzan allí. La participación conjunta de policías de Michoacán y Guanajuato es uno de los datos más importantes. La delincuencia no se detiene frente a un letrero que indica el cambio de estado. Las rutas continúan. Las carreteras conectan. Los vehículos cruzan. Los grupos se desplazan donde encuentran menor presión. Por eso, una operación coordinada reduce una de sus principales ventajas: la fragmentación institucional. En esta reconstrucción, las autoridades ya habían detectado que los sospechosos podían moverse entre ambas entidades. Michoacán cerró sus rutas. Guanajuato vigiló las suyas. El ejército ocupó la posición central. La célula perdió la posibilidad de utilizar la frontera como salida. No sabemos si esa fue exactamente la estrategia. Pero la presencia de las 3 fuerzas permite entender por qué 11 personas pudieron ser detenidas sin que se reportara una fuga masiva. La cooperación también aumenta el volumen de información disponible. Un detenido puede no tener antecedentes en Michoacán, pero sí en Guanajuato. Un arma puede estar relacionada con un evento ocurrido del otro lado del río. Un vehículo puede haber sido visto en ambos estados. Un teléfono puede conectarse con antenas de distintas jurisdicciones. Una investigación aislada observa fragmentos. Una investigación coordinada puede reconstruir el trayecto completo. Ese es el peligro real para quien organizó al grupo.
No solo perdió 11 integrantes, perdió armamento, perdió munición, perdió equipo y posiblemente entregó, sin saberlo, una colección de pistas. Las fotografías terminan, los titulares se publican, pero el proceso legal exige algo menos espectacular y mucho más complicado. Carpetas, registros, horarios, firmas, cadena de custodia, certificados médicos, entrevistas, dictámenes. La autoridad debe demostrar que la detención fue legal, debe establecer dónde fue detenida cada persona, qué objeto se encontraba junto a ella, quién realizó la revisión, quién aseguró las armas, quién contó la munición, cómo se trasladó, dónde quedó almacenada. Una falla puede ser utilizada para cuestionar la evidencia. Por eso, mientras el público observa un arsenal sobre una mesa, los agentes trabajan para que cada objeto pueda ser presentado ante un juez. Los 9 adultos enfrentan un proceso diferente al de los 2 menores. La fiscalía deberá decidir qué delitos imputar: posesión o portación de armas, municiones, aditamentos, delitos contra la salud, posible asociación delictiva. Las imputaciones exactas dependerán de los dictámenes y de la conducta atribuida a cada uno. No basta con decir que todos estaban juntos. La responsabilidad penal es individual. En esta reconstrucción, un abogado entra a la sala y revisa el reporte. Pregunta quién portaba cada arma. Pregunta si existía una orden. Pregunta dónde se realizó la detención. Pregunta si los objetos estaban a la vista. Pregunta si hubo consentimiento, flagrancia o alguna otra justificación legal para la intervención. Las autoridades responden con registros, fotografías, videos, declaraciones, ubicaciones. El caso se construye pieza por pieza. En otra sala, uno de los detenidos considera hablar, no necesariamente para colaborar, tal vez para reducir su responsabilidad. Dice que conoce a la persona que entregó las armas. El agente no reacciona, solo pregunta: ¿nombre? El detenido guarda silencio. Sabe que hablar puede cambiar su situación jurídica. También sabe que puede convertirlo en objetivo de la misma estructura a la que pertenecía. Esa tensión atraviesa muchas investigaciones. El silencio protege a la organización, pero puede hundir al detenido. La cooperación puede ayudarlo legalmente, pero lo expone fuera del proceso. No sabemos si alguno habló. No se han publicado declaraciones. Lo que sí sabemos es que las autoridades quedaron con 11 posibles versiones de una misma historia. 11 caminos para llegar hacia arriba. Hasta ahora no existe una organización criminal confirmada públicamente. Esa ausencia debe respetarse. No puede adjudicarse el arsenal al Cártel Jalisco Nueva Generación, a grupos de Tierra Caliente, al Cártel de Santa Rosa de Lima, a una célula local o a cualquier otra estructura sin evidencia oficial. La ubicación permite construir hipótesis, no certezas. También es posible que los detenidos pertenecieran a una banda regional sin afiliación pública, que trabajaran temporalmente para otra organización, que fueran custodios, que transportaran armamento, que esperaran instrucciones, que algunos ni siquiera conocieran al responsable principal. Los grupos criminales actuales no siempre funcionan como estructuras rígidas con uniformes y membresías permanentes. Contratan o subcontratan, prestan armas, mueven células, reclutan jóvenes, forman alianzas temporales. Un hombre puede trabajar para una facción durante semanas y después aparecer con otra. Por eso el nombre del grupo puede tardar en conocerse. Los investigadores necesitan más que rumores, necesitan mensajes, símbolos, declaraciones, antecedentes, órdenes, relaciones. La presión mediática pedirá una etiqueta inmediata, pero colocarla sin pruebas puede deformar toda la historia. El dato más fuerte no necesita un cártel famoso. 11 personas fueron detenidas con material para una confrontación de gran escala. Eso ya es suficiente. Tal vez el aspecto más importante de esta historia sea lo que no pasó. No se reportaron soldados muertos, no se reportaron policías heridos, no se reportaron civiles atrapados, no se reportaron agresores abatidos, no se confirmó una balacera. El arsenal fue asegurado antes de convertirse en una escena de combate. Imagine por un momento el escenario contrario. 8 armas largas disparando desde distintas posiciones. Una pistola como respaldo. 517 cartuchos distribuidos entre los tiradores. Cintas eslabonadas alimentando un arma automática compatible. Ponchallantas cortando el avance de patrullas. Chalecos protegiendo a los agresores. 4 aditamentos disponibles si también existían proyectiles, algo que no fue confirmado.
Calles cerradas, familias tiradas en el piso de sus casas, comercios bajando cortinas, conductores abandonando vehículos, ambulancias esperando autorización para entrar, un operativo de detención transformado en horas de violencia. Nada de eso fue reportado. Las armas quedaron alineadas sobre una superficie. Los 11 quedaron bajo custodia. El peligro se convirtió en evidencia. Esa es la victoria menos espectacular y quizá la más importante. La operación terminó sin la imagen que normalmente domina las noticias de Michoacán: humo, vehículos incendiados, convoyes perforados y cuerpos sobre el pavimento. Esta vez, el arsenal fue detenido antes de hablar. 11 personas entraron en el reporte oficial. 9 adultos, 2 menores. No conocemos sus nombres, no conocemos sus alias, no conocemos su organización. No sabemos quién dio la orden de reunirlos. No sabemos hacia dónde iban. No sabemos cuál era el objetivo, pero conocemos lo que dejaron atrás. 8 armas largas, una pistola, 4 aditamentos lanzagranadas, 35 cargadores, 2 cintas eslabonadas, 517 cartuchos, equipo táctico, drogas, ponchallantas. Una carga que no parece diseñada para esconderse durante meses. Parece diseñada para moverse, para proteger, para atacar, para responder, para cerrar carreteras y ganar tiempo. La pregunta ya no es únicamente quiénes eran los 11. La verdadera pregunta es quién esperaba esas armas, quién pagó por ellas, quién reclutó a los menores, quién conocía la ruta, quién debía recibir el siguiente mensaje, y qué operación quedó suspendida cuando el ejército y las policías de Michoacán y Guanajuato cerraron las salidas. Porque un arsenal no toma decisiones por sí solo. Detrás de cada fusil hay una orden. Detrás de cada cargador hay un proveedor. Detrás de cada joven reclutado hay un adulto que lo colocó en peligro. Y detrás de 11 detenidos puede existir una estructura mucho mayor que todavía no aparece en las fotografías. La Piedad quedó en silencio después del operativo. Las patrullas se retiraron. Las calles volvieron a llenarse. Los comercios continuaron trabajando. El río Lerma siguió marcando la frontera entre 2 estados. Pero en una instalación oficial, las armas permanecieron inmóviles, numeradas y embaladas. Y en algún lugar de la región, alguien tuvo que aceptar que la llamada que esperaba nunca iba a llegar. La operación había terminado. La investigación apenas comenzaba. Porque cuando 11 personas caen con lanzagranadas, cintas de munición, fusiles y cientos de cartuchos, las autoridades no solo preguntan qué hicieron, preguntan qué estaban a punto de hacer. Y esa respuesta todavía podría revelar que el operativo de la Piedad no evitó solamente un traslado de armas. Pudo haber evitado el comienzo de una guerra. ¿Quién organizó a este grupo? ¿A qué organización pertenecían? ¿De dónde llegaron las armas? ¿Y cuál era el verdadero destino de los 4 aditamentos lanzagranadas? Hasta ahora, las autoridades no lo han revelado, pero estaremos atentos a las audiencias, a los dictámenes y a cualquier nueva operación relacionada con estos 11 detenidos. Porque en Michoacán, cuando cae una célula armada, casi siempre queda otra pregunta flotando: ¿quién va a intentar ocupar el espacio que dejaron? Suscríbete, activa las notificaciones y déjanos tu opinión. ¿Crees que este grupo preparaba un ataque? ¿Custodiaba una ruta? ¿O fue sorprendido justo antes de cruzar hacia otro punto del país? La investigación continúa, y aquí te contaremos cada nuevo detalle.